En Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. En Digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como le gusta a Carlitos. De noche, se escucha Exacto. más bonito. Claro que sí. En los controles, Vic, Carlitos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿verdad? Pues bienvenidos a este 10º episodio Bien rápido. de En Digestivo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, oye, déjenme platicarles algo primero, antes de las notas. Nos va a presumir algo de seguro. No, simplemente tuve la oportunidad de estar en Aguascalientes hace poco. Nos está presumiendo. Fui, y no, por trabajo, Ok. Y pues entré a una de estas tiendas departamentales, ¿no? Y tuve que hacer uso de los sanitarios. Entonces cuando entro, lo primero que veo es un espejo muy grande, bueno, dos muy grandes. Y como podrán ver aquí en la imagen, que dice: lavabo exclusivo para lavarse las manos. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal que hay gente vanidosa como yo que va y se peina? No es para peinarse, es para lavarse las manos. Sí, pero... Lavarse los dientes, Sí, ¿verdad? También. las axilas. Aquí el tema es que si pueden ver, ¿no? El lavabo está... A una altura muy baja. pues sí, y al lado están los mijitorios. Entonces, pues ese anuncio me hace pensar que habrá gente despistada, Es sin querer. gente... Que puede existir gente que está ya muy tomada. Ay, ni estaba... No bueno, lo sé, ¿no? no estaba tomado. Bueno, a mí me pasó una vez. Hijo, ¿Has ido al Foro Sol? claro. Bueno, fui hace muchos años a un concierto. Te digo que no me acuerdo qué concierto era. Ajá. Fui con un amigo, pues saludos a Checo, a mi amigo, que fui con él. De hecho, él fue testigo Saludos. Sí. de esto. Entro y pues ahí los baños son igual así bajitos, pues como de lata parece, ¿no? Así todos muy feos. Y va uno a hacer ahí sus necesidades, pues yo fui, estaba a punto de, y en eso me grita Checo: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y yo, ¿qué? Y volteo, y es un señor al lado así, lavándose sus manitas. Pero es que sí se pasan, ¿cómo se ponen así? La siguiente vez que fui al Foro Sol, No. ya hay una pared que los divide. Ah, ok. Pero yo creo que no era el único que le pasaba, y alguien le debe pasar el súper. No estaba tomado, fue sin Qué querer. feo que seas así. Y aparte ni hice nada, me avisaron a tiempo y pude recapacitar y me fui a otro lado. Pobre señor. Ah, bueno, no, quién sabe. Había espejo, ¿no? Ay, no me acuerdo. Así Sí, andaba. espejo. Ya está claro. Pero bueno, esta fue una curiosidad, Ajá. ¿no? Que me llegué a encontrar ahí Tengan cuidado cuando vayan al baño. allá en Aguascalientes. Muchísimas gracias a la gente de allá. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, pues tenemos un programa entretenido. Hoy va a con estar más información, divertido. Sí. No está tan clavado como el El pasado. pasado que nos fuimos con los ovnis, que ya nos lo habían pedido. Ahí está, ya les cumplimos. Y pues bueno, ahorita, ¿qué te parece, Carlitos, si vamos con la primera nota? Que es de la famosa tienda de Lo Porporó. El O por Poro, Así es. mejor conocida como Oxxo. Exacto. Y pues bueno, esta cadena abre su primer tienda en la que no tienen cajas para cobrarte. Pues, ¿en cuál tienen? Bueno, Bueno, cajas sí, por lo cajeros menos no. ayudan, Sí, entonces, recordemos que pues esta tienda estadounidense, ¿no? Vamos a decirlo, de Amazon, pues ya tiene una tienda en donde ya entras, tomas tus artículos y te vas. Previo a eso, pues tienes que escanear un QR, ¿no? Darte de alta, pues ya tus datos y demás. Pues resulta que esta tienda en
intentando innovar, ¿no? Ya esa parte en nuestro país, pues ya lo hizo y abrió la primer tienda en una universidad allá en Monterrey. Pues la famosa. Sí, la de... La cara. Ajá, sí. Y pues bueno, hasta ahorita ha dado buenos resultados, ¿no? O sea, los chicos... Aparte, bueno, recordemos que pues va la mayoría de las personas que están utilizando esta tienda, pues es gente pues muy joven, ¿no? Ujú. Entonces, puede ser que sea muy Está más fácil. normal, ¿no? Al adaptarse a, no sé, gente como Víctor. ¿De tu edad? Víctor. Bueno, él sí ya. Tata Víctor. Saludos, Sí, Tata sí, Víctor. sí. Que va a decir, y bueno, ¿y a mí quién me cobra? Sí. ¿No? Pero, ¿qué opinan? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Pues el problema va a ser cuando falle y te cobre de más. Cuando te cobre de menos no te vas a quejar. Cuando te cobre de más vas a pegar el grito y no vas a querer volver a entrar a la tienda. Yo veo más fácil las que, por ejemplo, no sé si has ido últimamente a McDonald's. Ya puedes No. pedir en una pantalla. En ese lugar eso es pura cosa horrible. Yo no sé cómo vas a comer ahí. Yo voy No a es comer. cierto. Patrocina. No me interesa. A mí sí me dan de La verdad, patrocinar porque yo soy fan. Yo soy clientazo del McDonald's, soy fan. Yo no. Yo la verdad sí soy fan. Sus papas están bien sabrosas, los nuggets. Sus cajeros, no es cierto. Pero sí, ya puedes pedir en la pantallita y ya las vas a recoger tu pedido, está a gusto. Totalmente automática, no creo que vaya a funcionar aquí. Como dices, aparte depende de la zona. Por ejemplo, aquí como con Tata Víctor del Sagrado Corazón, imagínate a su edad que haga todo eso para ir al Oxxo, pues mejor va a la tiendita con la doñita y le compra sus donas Bimbo. No, pero recordemos que aquí, o sea, hay muchísimas cámaras. O sea, eso es, digamos, el secreto, ¿no? Está casi el techo lleno de cámaras para identificar los productos que tomas, ¿no? Y ya, pues te va haciendo tu sumita. Ah, no es así como automático de que No, un no, sensor, no, ¿no? no. Ah. O sea, tú tomas tus cosas. Entonces Y como te si vas. tuvieras al de seguridad así. encima de ti. Exactamente. No, está Exactamente. peor. No, gracias. No, o sea, yo me no, quiero no. imaginar a Carlitos en cuanto entre, así Así. de... Con mi gorra y mis lentes oscuros y mi cubrebocas. Sí, mira, por ejemplo, aquí como pueden ver en la imagen, ahí, fíjate, está lleno de cámaras el techo. ¿Ya viste? Ajá. Mira. Aquí está lleno de cámaras. Digo, la tienda Está fea. se ve, no es que esté fea, o sea, es claro que tiene que ser abierto, o sea, tiene que tener mucho espacio para identificar, ¿no? O sea, cuando entren y tomen sus productos. Pero no está mal, o sea, por fuera también se ve bonito, No sé, a mí no me late, ¿eh? Yo no iría. ¿no? No, yo no. No, Bueno. no es lo mío. Pues ustedes qué opinan. A mí sí, mira, a mí sí me gusta la idea de entrar, tomar mis cosas e irme. Y no tener que estar esperando. Y si te cobran mal. Bueno, ya será en ese momento, o habrá momento Y luego está bien caro el Oxxo. de hacer, pedir el reembolso. Pero tú sabes que llegas y tienes que hacer fila y ver otra caja, ¿no? La clásica caja 2 que no está en operación. Y si aparte te toca la persona que va a hacer pagos de algún servicio o retiros. Pues tú tienes la culpa por comprar en esas tiendas. Bueno, Yo por eso digo, voy a la tiendita de la esquina con Doña Chonita, que es más barato. Te Yo atiende también bien, voy, te pero- hace ojitos. Yo también voy, Carlitos, pero a veces... Te da mal el cambio porque no ve bien la señora, te cobra menos. Mira, nada más, eres una mala persona, No, no, Carlitos, yo eso me digo, estoy dando no. cuenta. No apoyen ese Esa cadena, capitalismo extremo. pero pues sí, a veces es lo que hay, ¿no? Es lo que tienes más cerca y pues lo utilizas. Entonces yo estoy a favor. No, yo no iría, a mí sí me da como cosa. Bueno, es que tú, es increíble. Ahorita, si pueden ver, está mueve y mueve su teléfono. Que la tecnología y que bla, bla, bla. Y está ocupando su teléfono, o sea... Lo tengo chipeado y trae masking en las cámaras. sí. La gente va a decir, no sé si está re Sí. mal. ¿Eh? Pero bueno, hasta aquí la nota de este Opor. en Vamos donde ya no hay nadie. con la nota. La nota. Ay, no sé, siempre tenemos que meter una nota no tan amable. Vamos a hablar de una asesina. Esta muchacha es Sharaban,
que está muy fuerte la historia, está muy padre. ¿Por qué? Está muy ingeniosa. Le dicen la asesina del Instagram. Así es que si usted tiene Instagram, tenga cuidado con invitaciones y cosas así extrañas. Sí. Esta mujer, Sharaban, en Alemania, ¿qué hizo? Se puso Cuéntame. a buscar en Instagram a una muchacha que fuera igualita a ella. Estaba buscando a su doble. Uno diría, pues para hacer un show, para conocerla, a ver si, para regañar a su papá, ¿no? No sé, algo así. La buscó y encontró a esta muchacha, que aquí les voy a dar el nombre, que es Cadilla, que era una bloguera de belleza. Es una bloguera, era una bloguera. La encuentra, se da cuenta que se parecen mucho y la verdad sí, aquí estamos poniendo la foto de la asesina y de la asesinada. Oye, pero, Y sí se parecen. híjole, Carlitos. ¿Qué? Pues no sé ustedes. Yo no les veo los ojos iguales. La nariz definitivamente no es La nariz igual. es la que no. La boca, pues sí, pudiera ser que sí. La boca sí, la forma de la cara también. El cabello ahí cara se ve sí. diferente, ¿no? Digo, pero... Sí, la forma de la cara, sí, en general. O sea, Pero de bueno. la cabeza, ¿no? Sí. Pero para que veas lo que hay en la cabeza de esta mujer. Se puso a buscar en todo Instagram a su doble. Ok. La encontró. Y la engañó diciéndole que le iban a dar unas pruebas gratis de maquillaje, ya que esta mujer era bloguera, ¿no? Entonces yo me imagino que se dedicaba a ir a lugares de belleza y hacer sus vlogs. Ajá. Entonces la cita en un lugar, llega esta chava y, Cuida tus palabras, por favor. y llega con su novio y la asesinan. No. Le invitaron a comer cecina. ¿Qué? Para aquello, ¿no? De las palabritas Ah. que de repente ahí no sé. Bueno, Ajá. terminan con su vida. Sí. Lo peor, y a lo que voy, es por qué lo hicieron. Porque quería fingir su muerte. Entonces, acabando con su doble, la deja en su automóvil y huye. Porque quería huir de sus papás, de su casa. Entonces finge su muerte, llegan los peritos y todo. Ahora, aquí voy, primera cosa que se me hace extraña. Buscas a tu doble y dicen que la apuñaló en el rostro. Qué tontería, sí. No sé, 40 y tantas veces. O sea, de todos modos, pues, la desfiguró. Ajá. Entonces, ¿para qué demonios buscó a su doble? No, o sea, pues, el chiste era que pensaran que eras tú. Bueno, total, llegan los peritos, hacen las pruebas de ADN y se dan cuenta que no es ella. Ujú. Entonces comienza una búsqueda y la encuentran. Ya la encontraron, ya la arrestaron junto con su novio, porque el novio, pues, es Aquí Cómplice. es cómplice, ajá, Sí, porque fue parte del plan. Pero, oye, qué mala suerte que te hagan eso nada más porque te pareces a otra persona. Y dijeras, fue un ajuste de cuentas contra la otra persona y te confundieron. No. Esa persona fue con un plan bastante menso, por no decir otra palabra horrenda. Ajá. Y resulta que ahorita están muy asustados en Alemania porque temen que se vuelva un modus operandi de más gente. Entonces ya están muy paranoicos. Ahora, primera, si no conocen a la persona en Instagram, pues no salgan así tan fácil porque les van a regalar algo. O vayan a un centro comercial o a algún lugar que sea más concurrido. Mira, de entrada, ¿Para qué O sea, tienes Instagram? sí. Ya empezó. no, es que, o sea, tú lo acabas de decir, o sea, ¿para qué buscas a una persona que se parezca mucho a ti si de todas Tomos lo maneras vas la vas a desfigurar? O sea, yo fue donde me quedé de para qué. Sí. Dos, pues si te quieres ir de tu casa, o sea, Pues vete ya. pues sí. ¿De dónde son? ¿De dónde? De Alemania. Híjole. Bueno, en Alemania también hay bastantes historias macabras Oh, sí. de muchas personas que pierden la cordura, ¿no? Oye, desde el clima. Sí. No, yo creo que sí te afecta bastante. Sí. No, pero sí, no, bueno, ya con eso. Ya con eso, tío. Ya nos damos Está bastante más ideas. macabra la historia. La asesina del Instagram. Ahorita ya es muy famosa ya. Esperemos que no se repita. Imagínate que nos hagan eso. Por ejemplo, tú que te pareces a La Roca. Ándale, pues. O yo En que la- me parezco. En la frente, nada más, yo creo. Yo que soy George Clooney sin canas, Sí, imagínate. Sí. Entonces, no, qué miedo. Ya me dio miedo, voy a cerrar mi Instagram. Por favor. Pueden seguirme en Carlos el Oficial antes de que lo cierre. Sí. Ok. Bueno, pues
pues lamentamos esta el noticia final tan horrible. trágico de todo por ir por un paquete de cosméticos o Sí. un tratamiento. Vamos a noticias más amables, ahora sí. Por favor, Vamos con Carlitos. una plaga. Sí, bíblica. sí. Vamos a hablar de una persona, tal vez la conozcan, que se llama Cristiano Ronaldo. ¿Sí? No sé, ¿te suena, Víctor? Más o menos, ¿no? Hay esa personita que se va a embolsar nada más $200 millones en un año Sí, por jugar fútbol. por jugar fútbol y ya al final de su Sí. carrera. Ok, pues bueno, resulta que en un partido todo indica que les cayó una de las 12 plagas Sí. que menciona la Biblia. Imaginen que estamos aquí en la Ciudad de México, estamos en un partido y de repente empiezan a llegar muchos chapulines. Insectos. Ah, bueno, que sean chapulines, sí. Hay muchos chapulines en donde invaden la cancha, las gradas, pero nosotros estamos como si nada. Y pues, total, son chapulines, nos los comemos, ¿no? Sí. No pasa nada. Pues bueno, resulta que en un partido, ¿no? En donde estaban este famoso jugador de 38 años, que ya, bueno, pues ahorita juega para el Al Nassr, en el cual también anotó 4 goles. ¿En ese partido? Sí. Ah, sí, caray. sí. O sea, no se suspendió ni nada, siguieron No, jugando ahí ellos con las... jugaron todo. Pero no eran chapulines, ¿no? Eran langostas. Langostas. Sí. Llegaron a ellos ahí las langostas. Que bueno, aquí recordemos que estas se reproducen muchísimos, 30 veces en 3 meses. ¿Mm? O sea, tú pones un bultito aquí y en 3 meses tienes 30. ¿no? Ajá. Punto. Entonces, esta es una de las plagas porque aparte pues va contra plantas, cosechas y demás. Sí, son Entonces, como los derbés, ¿no? Así se multiplican. Sí. Sí, y otras Familias. comunidades. Pero bueno, aquí mira, por ejemplo, aquí podemos ver que están en las gradas como si nada, mira, en la espalda los Sí, está bien. tienen. Eso es lo mejor, que es la cabeza, tiene aquí el señor una y está como si nada viendo el partido. Luego sin cabello. Pero ve cómo, o sea, están los asientos y está atascado de... Pues les ha de pasar seguido, ¿no? Han de estar acostumbrados. Fíjate O no que, es tan seguido. que menciona que ya hay muchos y que están pasando o migrando a muchos países de África por el cambio climático. Mm, Entonces han ido como que pues brincando. como plaga, Sí. tal cual, de un lugar a otro. Y pues bueno, esperemos que nosotros aquí no nos llegue a pasar. Al por rato vas a favor. cantar, ahí viene la plaga. Ah, no se puede poner esa canción, estaría buena. No nos dejan, ¿verdad? Sí nos la quitan. Sí, nos los quitan. Ni pero- 5 segundos, no, ¿eh? Mejor no. No es que la plaga. Y listo. Pues sí, ¿tú qué opinas, Carlitos? Que pues están como si nada, ¿no? Pues es que si ha pasado antes. Digo, no es como si fueran abejas. Si fueran abejas, sales corriendo. Sí, A mí me tocó ir a un partido de fútbol en el Estadio Azul. Ujú, Creo, ujú. no sé si llega Azul, era todavía Azulgrana. Y a medio partido, un enjambre de abejas en la En la portería. portería, sí. A mí me tocó estar ahí ese día. ¿Qué crees? Que yo también estuve ahí, ¡Ah! Carlitos. Fue Pumas Atlante, de seguro. Y sí llegaron los bomberos, le echaron Sí. el famoso humito. Pero fue rápido. Sí. Sí, imagínate. Que Todavía hubiera no nos llegado más. conocíamos. Sí, todavía no. Estuvimos en Mira, el mismo lugar, en Sí, el a mí me espacio. tocó esa vez. Pero bueno, pues sí, ¿cómo ves? Está la padre. plaguita? A ver aquí, pues es que ahora sí que aquí nos cae el chahuizle, ¿verdad? Pero Sí. pues no se va a ver en el Lo peor del partido. caso es que aquí en la Ciudad de México, podrían ser cucarachas. Palomas, ¿no? No tanto chapulines, pero sí. Yo donde antes vivía teníamos pues plaga de palomas. Pero así, palomas, así. Y todas las casas y todo. Bueno, pues Ajá. es que también si les das de comer, Carlitos, Ah, pues sí. ahí van a estar. Vivía cerca de una iglesia. Pero Pues sí. era una plaga, pero de veras veías así. ¿Y sabes qué hizo la iglesia? Por ser muy inteligente de la iglesia. Puso una rosticería. No. Contrataban halcones. Y sí, Y pues se sí, las comían. Entonces, claro. de repente en la mañana escuchabas el...
Ya veías el halcón y salían todas las palomas así. Oye, y por tu ventana veías las plumas, Las ¿no? plumas. Ya Bellas estamos alucinando, bellas anécdotas. La rosticería habría estado La bien, no se me rosticería. ocurrió. Ya estaría yo patrocinando el programa. Sí, Pero pues bueno, vamos a la siguiente nota, vamos a la que sigue. que está muy curiosa. Aquí les vamos a poner las imágenes en unos momentos, Sí, porque parece que ya lo quitaron la liga. Vamos a dejar la liga por si las dudas, por si ustedes en su casa pueden entrar. Google Maps, esta aplicación que nos dice cómo llegar a todos lados y que toma fotos de todas las calles. Sucedió algo muy curioso, porque pues es un carrito, ¿no? Es un carro que va con su camarita y va filmando todo. En Senegal va el carrito. Y si ustedes se meten al link que vamos a dejar en la descripción, vamos a dejar 2 links. El primero es este. A ver si se ve. Si no se ve, en estos momentos van a ver las fotos en la pantalla. La primera foto, ahí está. pues se ve una moto ahí a lo lejos, ¿no? Sí, quitado de la pena. Quitado de la pena, pues ahí viene la camarita de Google Maps. Me voy a incorporar a este carril. Sí, bueno, sí. a esta carretera, porque no se Sí, ve. sé que es como una carretera. Ajá. Siguiente foto, para la que sigue. Pues se ve el carrito y como que ya se llevó ahí al señor en Ahí su moto. se ve un brazo ya como que... ¡ah! Y la tercera foto, que es impactante. Ya de veras está así encima del coche. Oye, que te atropelle el carrito de Google, qué suerte. Déjate que te atropelle. Lo subieron, les valió Sí. gorro. No se han de haber dado cuenta en ningún momento. Que la No, no, atropellaron. no. Vuela el casco, vuela la chancla, ¿no? Mejor el piloto del carrito de la gente sombra se detuvo, ¿no? Sí. A ver qué bien Que el pasado. del Google Maps. Y no. Les valió gorro que los demandaran o cualquier cosa. Ahí está la Ay, no. imagen. Pobre señor. No sabemos qué le pasó, si quedó malherido o no le pasó nada. Aquí se ve cómo va volando ya con... El próximo año que lo veamos en el Google Maps en esa zona va a haber una cruz, no sabemos la verdad. Pero eso no es lo peor. Lo atropellan. Sí. Si sigues avanzando sobre esa carretera unos cuantos metros más, les vamos a dejar también el link abajo en la descripción para que den clic. Se ve cómo va una cabra manejando una moto. O sea, ¿dónde es esto? Bueno, va otra persona. Sí, porque si no van a pensar que está Carlitos. Bueno, ya Carlitos ya me está dejando muchas dudas, ¿no? ¿No? Lo del baño en el Foro Sol. Ahora aquí- sí que la y cabra. Ah, esa canción también quedaría, pero no la podemos poner. Bueno, ya medio la cantaste, Sí. ¿no? Ya está. Y sí se ve, ahí está. Ahí está la Ahí está cabra la en su cabra. motito, está chido. Yo quiero viajar por esa carretera. Oye, Ya debe ser turística. ¿Qué? ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? Va vestida la cabra, ¿no? ¿O qué? ¿Qué estás viendo? Ah, no es es una posible. ¿Qué es esto? es desnudez. Cállate. Nos van a bloquear el video en... Vamos a poner la imagen lejana para que no digan nada. Sí, es la cabra, Es la cabra. lo que nos interesa. Y va vestida. No me había fijado que Sí, va va vestida. vestida, la viste. Yo creo que la quieren mucho. Trae su ropita de biker. De hecho, la moto está, personalizada, ¿eh? Mira, trae aquí también para poner los pies a distintos niveles. Muy bien, muy bien. No pagar lo que se encuentra uno en Senegal. Senegal. Hay que ir. Así ya sabe, si usted lo atropelló el carrito de Google, demándenlos antes de que bajen las imágenes. Oye, Google tiene mucha lana, sí le puedes demandar bien. Claro. Pero sí es increíble, ¿no? O sea, No se dieron cuenta, yo es lo que creo. que bueno, ya ves que ya hay muchas imágenes en general de los carritos, ¿no? Que han tomado ahí cosas hasta paranormales. Ujú. Luego hacemos Vamos a algo de eso. buscar. Va, me late. Ya tenemos tema para la siguiente semana. Sí, porque sí hay varias cositas desde personas haciendo cosas extrañas Ujú. hasta cosas ya así como que muy raras. Bueno, pues este está bueno, Ujú. para que lo vean. Y Como este. Sí. ahí les dejamos a la cabra motorizada. Sí. Y hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿no? Ya llegamos al final. Se acabó el por día de hoy. programa. Fue rápido. Estuvo más concreto. entretenido, esperemos nosotros. Denle likes, Sí. compártanlo suscríbanse. con su familia, para que vean que hablamos de temas bonitos. Sí.
La de Instagram, La sí, de- claro. Bueno, para que se cuiden, Sí, no vayan por regalitos. no se dejen A cualquier convencer. lugar, Sí, claro. sí, sí. ¿Sale? Pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Víctor. Saludos a Diana Luna, que siempre nos escucha y nos deja comentarios. Sí, saludos. Ya después hablaremos. A ella también le gusta lo paranormal y las conspiraciones. Ya vendrán más. Sí. De hecho, para el siguiente programa traigo una conspiración, ya hablaremos. A ver cuál es. Por cierto, ya, al parecer ya tenemos una entrevista. Ya, ahora sí. Ya tenemos una entrevista con una persona que, pues, nos puede tal vez despejar, ¿no? Hay muchas preguntas o dudas o Macabras. no sé, digo, tal vez de un A ver, proceso dinos de de vida. qué, de qué. No. lo Adelanta, dejamos, ¿no? Lo Bueno. dejamos así. Ya veremos. Lo Próximos dejamos programas. así. A ver qué pasa. Muchas gracias a Víctor en controles y en edición y en todo. Sí, muchas gracias a Y en, ustedes. y en a ti. catering. En catering. En catering. Estamos bien tristes. Bueno, Hasta el agua sabe. ya te está criticando yo que tú ya. le No, pondré algo aquí en la sabe mano. deliciosa, sabe. Sabe a agua de acá del Popo. Sí, sí, sí. Del Popo. Bueno, nos vemos. Ya está mal. Que ya no Bueno. tome. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlitos. Adiós. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.